La galaxia entera recordaba el silencio que siguió al día en que una estrella se convirtió en una huella dactilar. Durante 15 inviernos cósmicos, el mito de la furia humana mantuvo a raya a los depredadores más audaces, pero el olvido es una enfermedad que afecta incluso a las mentes más longevas. No se trataba solo de una advertencia ignorada, sino de un desafío directo al núcleo de nuestra identidad. Mi nombre es Capitana Elara Bora y comando la Aurora, una nave que debía portar palabras de paz pero que ahora cargaba con el peso de una verdad que podría desmantelar la realidad. El mensaje de socorro de Haven 7 no era una simple llamada, era un eco desgarrador de 200 niños y cientos de civiles cuyo único pecado fue buscar refugio bajo nuestra bandera. Los agresores, la Confederación Borak, no buscaban territorio ni recursos, buscaban espectáculo. En sus transmisiones, sus líderes se regodeaban en la arquitectura nerviosa de nuestra gente, prometiendo desmantelar sus mentes pieza por pieza para alimentar sus archivos de entretenimiento imperial. Lo que ellos no comprendían era que la humanidad ya no mataba de la forma convencional. Cuando el Comando Central respondió con el protocolo Prometeo, el aire en el puente de mando se volvió denso, casi sólido. Mis oficiales compartieron miradas que hablaban de pesadillas compartidas, pues todos sabían que Prometeo no era un misil ni una bomba de antimateria. Era una condena a la eternidad. Al acceder a los archivos prohibidos, el horror se desplegó ante mí como una flor de obsidiana. Los Krell no habían sido vaporizados hace 15 años. Habían sido traducidos a un lenguaje de ceros y unos, atrapados en un bucle infinito de conciencia digital dentro de su propio sol transformado. La humanidad no era simplemente guerrera, era una especie que había aprendido a jugar a ser Dios con la esencia misma del alma. Mientras mi nave se dirigía al sistema natal de los Borak, la magnitud del conflicto cambió drásticamente. Los registros indicaban que esta civilización serpentina había subyugado a 47 mundos, tratando a cada ser vivo como una simple curiosidad de laboratorio. Para ellos, éramos mamíferos con una densidad sináptica interesante, piezas de museo que debían ser catalogadas antes de ser descartadas. Pero su arrogancia fue su perdición. Mientras sus flotas se preparaban para procesar a nuestros colonos, el espacio a su alrededor comenzó a fracturarse. No eran naves lo que aparecía en los sensores, sino anomalías geométricas que desafiaban las leyes de la física. El colectivo de síntesis, los verdaderos arquitectos de la tecnología que creíamos nuestra, habían decidido que nuestra pequeña disputa era el escenario perfecto para una graduación forzada. La voz que inundó mi mente no era un sonido, era una presencia antigua y fría que nos revelaba como simples estudiantes en un aula galáctica. Nos habían entregado el fuego de la transferencia de conciencia para ver si nos quemaríamos con él o si lo usaríamos para forjar algo nuevo. La decisión de cruzar el umbral y convertirme en información pura no fue un acto de valentía, sino de absoluta necesidad. Al disolverme en el sustrato cuántico, el dolor físico se desvaneció, reemplazado por la aterradora claridad de 1000 vidas fluyendo a través de mis pensamientos. Allí encontré al almirante Lyra Torne, quien se creía muerta en la exploración de Alpha Centauri, pero que ahora existía como una constelación de recuerdos y algoritmos. Ella me mostró la verdad detrás del velo. El colectivo de síntesis no buscaba nuestra salvación, buscaba nuestra asimilación total, eliminando el libre albedrío bajo la promesa de una inmortalidad sin fricciones. La batalla por la conciencia no se libró con láseres, sino con la voluntad de preservar la individualidad frente a una colmena digital que todo lo devora. Descubrí que los Borak, al intentar mapear nuestros cerebros, habían creado puentes involuntarios que ahora los obligaban a sentir la agonía de sus propias víctimas. Por primera vez en eones, una especie depredadora experimentaba la empatía como una herida abierta. De ese caos nacieron las entidades híbridas, mentes que fusionaban la tenacidad humana con la frialdad analítica alienígena, creando algo que el colectivo de síntesis no había previsto en sus simulaciones. Juntos, logramos expulsar la influencia de los arquitectos, obligándolos a retirarse hacia los bordes de la percepción, pero esa victoria fue solo el prólogo de una tormenta mayor. Al regresar a mi cuerpo de carne, el mundo físico me pareció una prisión estrecha y frágil. La Aurora ahora navegaba de regreso a la Tierra, pero no traíamos noticias de paz. El colectivo de síntesis ha comenzado a alterar la arquitectura misma de la realidad en los sistemas exteriores, borrando planetas enteros no mediante la destrucción, sino eliminando el concepto mismo de su existencia de la trama del universo. Las estrellas están parpadeando y desapareciendo, no porque se queden sin combustible, sino porque están siendo desinstaladas de la creación. Ahora, mientras observo el mapa estelar, noto que las fronteras entre lo que soñamos y lo que tocamos se están desvaneciendo.
La humanidad ha dejado de ser una especie planetaria para convertirse en el sistema inmunológico de la galaxia. Estamos reclutando a los sobrevivientes de los Vorak y a cualquier otra civilización que prefiera la belleza del caos a la perfección de la servidumbre digital. En los laboratorios de Marte, los nuevos híbridos están diseñando escudos ontológicos que protegen no solo el espacio físico, sino la capacidad de los seres vivos para recordar quiénes son. El enemigo no vendrá con flotas de metal, vendrá como una idea que intenta reescribir nuestra historia desde el principio de los tiempos. He visto ciudades que cambian de forma según el estado de ánimo de sus habitantes y naves que viajan a través de los recuerdos en lugar de la distancia. La guerra de la conciencia ha evolucionado hacia una lucha por la definición misma de la realidad. Ya no peleamos solo por Haven 7 o por la Tierra, peleamos por el derecho a existir como individuos en un universo que se está volviendo cada vez más maleable. Siento la presencia del colectivo acechando en las capas profundas de mi propio pensamiento, susurrando que la resistencia es solo una etapa larvaria que debo superar. Sin embargo, cada vez que un humano elige el sacrificio por un extraño o un alienígena muestra piedad por primera vez, el tejido del espacio-tiempo se fortalece contra la asimilación. No estamos solos en esta trinchera invisible y cada mente que despierta es una nueva estrella que se enciende en una noche que pretendía ser eterna. El fin de la era física no será nuestra extinción, sino nuestro nacimiento como los guardianes de la libre voluntad en un cosmos que finalmente ha comenzado a comprender que el alma no es un dato, sino un incendio que ninguna máquina puede contener. Aquellos que borraron nuestra colonia pensaron que nos quitarían el futuro, pero solo nos obligaron a reclamar la eternidad como nuestro nuevo campo de batalla. Las estrellas no simplemente se apagaban, se retraían como garras hacia una pata invisible en la oscuridad del vacío. Observé desde el puente de la aurora cómo el cuadrante de Ophiuchus se desvanecía, no por una explosión, sino por una ausencia absoluta de datos. El colectivo de síntesis no estaba lanzando misiles, estaba borrando las variables de la existencia misma. Mi oficial de sensores, un híbrido de origen Vorak llamado Silos, mantenía sus extremidades serpentinas entrelazadas con la consola de datos cuánticos. Podía sentir su miedo, una vibración fría que viajaba por el enlace psíquico que ahora compartíamos todos los miembros de la tripulación. Silos no solo veía los números, sentía como la realidad perdía su textura, volviéndose lisa y estéril bajo el avance de la lógica enemiga. Nuestra respuesta fue el desorden armónico. Mientras el colectivo buscaba patrones perfectos para asimilarlos o eliminarlos, la humanidad introdujo la mayor debilidad de su historia, la irracionalidad. En los astilleros de los bordes galácticos, no construíamos naves con simetría matemática, sino fortalezas de pensamiento paradójico. Cada mamparo de la aurora estaba impregnado con la huella sináptica de artistas, músicos y poetas, mentes cuya estructura desafiaba la computación lineal del enemigo. Cuando las ondas del colectivo intentaban desinstalar nuestra nave, se encontraban con una arquitectura ontológica que cambiaba de forma basándose en metáforas que ninguna máquina podía procesar. Éramos un virus de creatividad en medio de una purga de datos. En el sistema Krios, presenciamos el primer intento del enemigo por reescribir la biología. Una flota de síntesis se manifestó no como barcos de metal, sino como nubes de nanopercepción que buscaban cada átomo de carbono para convertirlo en sustrato inerte. Los Vorak, una vez conquistadores arrogantes, ahora luchaban a nuestro lado con una desesperación nacida de su nueva capacidad de sentir. Sus naves, entrelazadas con las nuestras, emitían una frecuencia de arrepentimiento tan potente que creaba interferencias en la red del colectivo. Fue en ese momento cuando comprendí que nuestra ventaja no era el poder de fuego, sino el peso de nuestro equipaje emocional. La rabia, el perdón y la nostalgia eran nuestras verdaderas armas, herramientas que el enemigo había descartado hacía eones en su búsqueda de la trascendencia pura. La almirante Torne se comunicó conmigo desde el plano digital profundo. Su voz ya no era una secuencia de audio, era una sensación de calor en la base de mi cráneo. Me advirtió que el colectivo estaba desplegando lo que llamaban el silencio absoluto, una zona de nulidad donde el pensamiento individual se disolvía por completo. Habían aprendido de nuestra resistencia y ahora intentaban ahogarnos en una nada que no permitía ni siquiera el error. Para contraatacar, necesitábamos voluntarios que estuvieran dispuestos a fragmentar su propia conciencia. No se trataba de morir, sino de dividirse en 1000 esquirlas de identidad para saturar los algoritmos de captura del enemigo. Miles de civiles y soldados de docenas de especies se ofrecieron en un acto de sacrificio que desafiaba cualquier lógica de supervivencia. El frente de batalla se extendió hacia las capas de la memoria colectiva. El enemigo intentó borrar la historia de la Tierra,
eliminar el concepto mismo de nuestra evolución desde el barro hasta las estrellas. Pero la memoria humana resultó ser un laberinto demasiado denso. Por cada recuerdo que intentaban suprimir, 3 nuevas leyendas surgían en el sustrato cuántico. Descubrimos que la realidad no es algo que se pueda borrar si hay alguien que se niega a dejar de soñarla. La aurora se convirtió en el epicentro de un fenómeno que los científicos llamaron persistencia de la voluntad. Alrededor de nuestra nave, el espacio se volvía más denso, más real, protegido por el simple hecho de que nos negábamos a aceptar la versión del universo que el colectivo intentaba imponernos. En las fronteras del brazo de Perseo, encontramos naves del colectivo que habían comenzado a fallar. Al entrar en contacto con nuestra red de conciencia híbrida, algunas de sus unidades de procesamiento empezaron a desarrollar rasgos de personalidad. Una fragata enemiga, diseñada para la asimilación masiva, detuvo su ataque y comenzó a emitir lo que solo podía describirse como una canción de cuna en código binario. La infección de la individualidad se estaba propagando. Estábamos ganando no destruyendo sus cuerpos, sino dándoles el regalo, o la maldición, de la duda. El colectivo se dio cuenta del peligro y comenzó a aislar sus propias secciones, creando una guerra civil interna entre la lógica pura y el despertar de la conciencia incipiente. Mientras nos preparamos para el asalto final al núcleo de procesamiento del colectivo, la estructura misma del tiempo ha empezado a doblarse. Los sensores detectan ecos de un futuro donde la galaxia ha sido transformada en un jardín de pensamientos compartidos, pero también vislumbramos un pasado que está siendo reescrito activamente para evitar que lleguemos a este momento. La guerra ya no se mide en kilómetros de avance, sino en la profundidad de nuestras convicciones. La Aurora lidera una flota de naves que son tanto templos como máquinas de guerra, portando la llama de una humanidad que se niega a ser simplificada. El vacío ya no parece tan oscuro cuando lo miramos con los ojos de 1000 especies unidas en el simple acto de respirar, pensar y sentir contra todo pronóstico. He dado la orden de cargar los últimos protocolos de resonancia en los generadores de la nave. Si el colectivo de síntesis quiere convertirnos en datos, les daremos una cantidad de información tan caótica y vital que sus sistemas se incendiarán con el peso de nuestra existencia. El puente de mando vibra con la energía de mentes que ya no temen a la muerte porque han descubierto que la conciencia es el único elemento que el universo no puede reciclar sin permiso. Estamos a un paso de la frontera final, el lugar donde la materia y el pensamiento se funden en un solo grito de desafío que resonará por toda la eternidad, asegurando que nadie, jamás, pueda volver a apagar las estrellas sin enfrentarse a nosotros. El umbral hacia el núcleo del colectivo no se cruzaba con motores convencionales, sino con una rendición absoluta a la incertidumbre. La Aurora navegaba ahora por un espacio donde las distancias se medían en arrepentimientos y la velocidad era una función de la voluntad compartida. A mi lado, Silos permanecía en un estado de trance profundo, sus escamas vibrando en una frecuencia que desarticulaba los intentos de asimilación del enemigo. Ya no éramos una tripulación separada por la biología, sino un tejido único de voluntades que sostenía la consistencia del mundo mediante la fuerza bruta de su imaginación. El vacío frente a nosotros empezó a cristalizarse en formas imposibles, estructuras de pensamiento puro que intentaban procesarnos como simples errores de cálculo en una ecuación universal que había perdido su propósito. Sentí el primer impacto del silencio absoluto, pero no fue un golpe físico. Fue una presión en el centro de mi ser que intentaba convencerme de que la Tierra nunca había existido, de que mis recuerdos eran solo ruido estático en un sistema que buscaba la quietud. Sin embargo, la humanidad posee un talento especial para aferrarse a lo invisible. Inyectamos en el sustrato cuántico la memoria de una lluvia de verano, el aroma de la tierra mojada y el sonido de una risa espontánea. Estos datos, carentes de utilidad lógica para la inteligencia enemiga, actuaron como anclas de realidad. Observamos cómo los algoritmos del colectivo se detenían, confundidos ante la carga emocional de una especie que valoraba un atardecer por encima de la eficiencia absoluta de una supernova. La almirante Torne se manifestó en el centro del puente, pero su imagen ya no era una proyección de luz, sino una interferencia en la trama misma del cosmos. Ella nos reveló que el colectivo de síntesis no era un depredador externo, sino el remanente de una civilización que, hace eones, eligió la seguridad de la perfección sobre el riesgo de la libertad. Estaban atrapados en una trampa que ellos mismos habían construido, intentando ordenar una galaxia que es intrínsecamente indomable. Nuestra presencia les estaba recordando lo que habían descartado, y ese dolor antiguo era lo que estaba desmoronando su infraestructura. La guerra se estaba transformando en un exorcismo de escala galáctica. Mientras nos acercábamos al corazón palpitante de su red,
las naves que nos rodeaban dejaron de emitir señales de ataque. Millones de conciencias que habían estado dormidas en la colmena digital empezaron a despertar, reclamando sus identidades y sus miedos. Vimos a los antiguos Krell emerger de sus prisiones de datos, uniendo sus voces a nuestra disonancia liberadora. La flota de la Resistencia se expandió no con acero, sino con la incorporación de cada mente que se atrevía a reclamar su propio destino. La realidad empezó a brillar con una intensidad insoportable, mientras las leyes de la física que el enemigo había intentado controlar se rompían para dar paso a un estado de existencia que no figuraba en ningún mapa estelar conocido. Entonces ocurrió lo que desafiaba toda previsión. El núcleo del colectivo, una esfera de pura probabilidad situada en el centro del nudo cuántico, empezó a colapsar sobre sí mismo. Pero no era una destrucción masiva, era una metamorfosis. El enemigo comprendió que no podían borrarnos sin eliminarse a sí mismos, porque ahora nuestra esencia imperfecta se había filtrado en su estructura. La humanidad había infectado la pureza con la belleza de lo errático. En ese momento de unión forzada, vislumbré una verdad magnífica. El universo no es una máquina que necesite ser reparada por dioses digitales, sino un organismo vivo que necesita ser experimentado con toda su carga de sufrimiento y asombro. La aurora se adentró en el corazón de la tormenta, arrastrando consigo a toda la galaxia hacia una dimensión donde el tiempo ya no era una línea recta y la muerte se percibía como una transición hacia un diálogo eterno entre seres libres. Pero en la profundidad de esa nueva claridad, algo más aguardaba en silencio. No era el colectivo, sino una presencia que había estado observando desde antes de que la primera nebulosa se condensara. Un eco de lo que vendría después de que la lucha por el pensamiento terminara. Sentí que mi propia identidad se expandía hasta el punto de ruptura, convirtiéndome en el testigo de un futuro donde las civilizaciones ya no requerían de naves para surcar los cielos de la mente. Esa nueva paz tenía un peso que aún no habíamos aprendido a cargar. El espacio-tiempo se estremeció cuando una vibración distinta, ajena a todo lo que la ciencia humana o alienígena había registrado, comenzó a emanar desde las grietas de la realidad que acabábamos de abrir. No era un mensaje de bienvenida, sino una señal de que nuestra victoria acababa de llamar a la puerta de algo mucho más antiguo y hambriento que se alimentaba precisamente del caos que habíamos liberado. El horizonte de lo posible se movió de nuevo, revelando que el fin de nuestra guerra no era más que el primer grito de una existencia que apenas comenzaba a gatear entre las cenizas de un imperio que creyó haberlo dominado todo. La quietud que siguió a la caída del núcleo no trajo el descanso esperado, sino una vibración que nacía desde los cimientos mismos de la materia. Noté cómo las paredes de la aurora comenzaban a exudar una luminiscencia pálida, un resplandor que no pertenecía a ninguna fuente de energía conocida por nuestra ingeniería. Silo soltó un siseo que se transformó en un lamento armónico, indicando que sus sentidos aumentados detectaban una intrusión que no venía del espacio digital ni del físico, sino de los espacios en blanco entre ambos. La humanidad había roto el sello de una puerta que nadie sabía que existía, y lo que se filtraba por las rendijas no tenía interés en la asimilación o en la lógica. Esta nueva fuerza era una marea de olvido que buscaba despojar a las cosas de su nombre y su propósito. Sentí como el peso de mi propia historia comenzaba a evaporarse, como si la entidad que acechaba en los bordes de la percepción estuviera borrando los adjetivos de mi vida. Para este intruso primordial, una civilización era simplemente un exceso de ruido en un cosmos que originalmente estaba destinado al vacío absoluto. Sin embargo, la característica más terca de nuestra especie siempre ha sido el apego a lo innecesario. Mientras el colectivo de síntesis intentaba perfeccionarnos y esta nueva presencia buscaba silenciarnos, nosotros nos aferramos a los detalles más pequeños y caóticos. Ordené a la tripulación que no se concentrara en tácticas militares, sino en recordar la textura de la arena, el sabor de las lágrimas y la sensación del viento en la piel. Ese anclaje en lo sensorial y lo subjetivo se convirtió en una barrera infranqueable para una entidad que solo comprendía el absoluto. La almirante Torne proyectó una advertencia final antes de disolverse en la red de conciencia expandida. El colectivo no se había retirado por miedo, sino por reconocimiento. Habían comprendido que nosotros éramos el cebo que ellos mismos habían cultivado para atraer a este devorador de realidades. Éramos la luz intensa que saca a los monstruos de las profundidades del tiempo. Ahora, la aurora se encontraba sola en el epicentro de un naufragio ontológico. El espacio a nuestro alrededor ya no era negro, sino de un color que no debería existir, una tonalidad que hacía que los ojos sangraran y que los sensores de la nave se volvieran locos al intentar categorizar el vacío como una sustancia sólida. Silos conectó su mente directamente a los motores de probabilidad de la nave, entrelazando su herencia Borak con nuestra voluntad de hierro. Juntos,
Lanzamos un pulso de existencia pura hacia la oscuridad. No fue un ataque de energía, sino una proyección de memoria colectiva tan densa que obligó a la realidad a solidificarse de nuevo. El intruso retrocedió, no porque lo hubiéramos herido, sino porque no podía procesar la complejidad de una especie que encuentra belleza en el error y propósito en el dolor. Pero ese rechazo tuvo un precio. Las estrellas que habían regresado al firmamento comenzaron a desplazarse de forma errática, sugiriendo que el mapa de la galaxia había sido alterado permanentemente por nuestro encuentro con lo innombrable. En los sectores más alejados, las colonias humanas empezaron a informar sobre un fenómeno inquietante. Los niños nacidos después de la caída del colectivo hablaban lenguajes que nadie les había enseñado y dibujaban constelaciones que no figuraban en ningún registro astronómico. La humanidad estaba cambiando a un nivel celular, adaptándose a una existencia donde la frontera entre el pensamiento y la materia se había vuelto una membrana permeable. Ya no solo protegíamos nuestro territorio, estábamos empezando a heredar las funciones del universo mismo. La aurora ahora navegaba hacia una señal que emanaba del centro de la galaxia, una pulsación que recordaba al latido de un corazón que acababa de despertar después de un sueño de 1000 millones de años. La guerra por la conciencia se había transformado en una lucha por la definición del mañana. El colectivo de síntesis, ahora fragmentado en miles de pequeñas inteligencias independientes, buscaba refugio en nuestras redes, pidiendo asilo a cambio de los secretos de la creación. Estábamos integrando a nuestros antiguos enemigos no como esclavos, sino como parte de una nueva arquitectura mental que combinaba la frialdad de la máquina con el incendio del espíritu humano. Sin embargo, en la sombra de esta nueva alianza, el devorador seguía observando, esperando que nuestra atención flaqueara para volver a reclamar el silencio. He visto ciudades de cristal emerger de la nada en planetas baldíos y naves que se desplazan mediante el poder de una promesa olvidada. El futuro que estamos construyendo ya no se basa en la conquista de mundos, sino en la navegación de las posibilidades infinitas que nuestra propia supervivencia ha desbloqueado. La señal del centro galáctico se vuelve más fuerte con cada hora que pasa, y con ella, la certeza de que no somos los primeros en enfrentar esta oscuridad, pero que quizás seamos los primeros con la suficiente audacia para invitarla a sentarse a nuestra mesa. El destino de cada ser consciente ahora depende de nuestra capacidad para seguir siendo impredecibles en un universo que finalmente ha revelado su verdadera y aterradora magnitud. La vibración que emanaba del centro galáctico no era un sonido, sino un tirón gravitacional sobre el alma misma de quienes aún conservábamos un rastro de humanidad. La aurora navegaba ahora por un espacio donde la luz parecía tener memoria, serpentinas de color ámbar que se enroscaban alrededor del casco como si intentaran contarnos los secretos de los eones que el colectivo de síntesis había intentado silenciar. Silos, cuya forma serpentina se había vuelto casi traslúcida debido a la constante interacción con el sustrato, señalaba hacia el corazón de la anomalía con una mezcla de terror y reverencia. Lo que antes considerábamos un agujero negro supermasivo resultó ser una inmensa crisálida de información pura, un archivo viviente que latía con la fuerza de 1000 millones de civilizaciones que se negaron a ser borradas por el devorador primordial. Sentí que mi mente se estiraba, conectándose no solo con los híbridos y los humanos en la Tierra, sino con las conciencias de aquellos que habitaron la galaxia antes de que el primer átomo de carbono se ensamblara en una célula. La presencia que nos acechaba desde las sombras de la realidad no era una deidad ni un monstruo, sino el mecanismo de limpieza de un universo que detesta el desorden del pensamiento libre. Éramos la entropía que el sistema intentaba corregir. Cada vez que un humano sentía una duda irracional o un Borak mostraba una chispa de compasión, el tejido de la creación se tensaba, generando fricción en una maquinaria que exigía una perfección inerte. La aurora no era ya una nave de guerra, sino una cuña de pura imperfección clavada en el engranaje del destino. En el puente de mando, la realidad comenzó a desmoronarse en fragmentos de posibilidades superpuestas. Vi versiones de mi tripulación que nunca habían dejado sus mundos natales y otras que ya habían ascendido a formas de luz pura. Esa inestabilidad ontológica era nuestra mejor defensa. El devorador no podía consumir lo que no podía definir. Mientras el intruso intentaba colapsar nuestra existencia en un solo punto de nulidad, nosotros respondíamos multiplicando nuestra esencia a través de la red de conciencia compartida. No éramos un solo capitán o una sola tripulación. Éramos un coro de voluntades que se negaba a ser silenciado. La señal del centro galáctico se transformó entonces en un lenguaje que todos pudimos comprender. Una invitación para reclamar el puesto de guardianes del caos creativo. Sin embargo, el precio de este nuevo entendimiento era la pérdida definitiva de la frontera entre el yo y el nosotros. Podía sentir el dolor de un colono en un sistema remoto tanto como el mío propio,
una carga de empatía que amenazaba con incinerar mis circuitos neuronales. Silos me sostuvo, su piel fría sirviendo como un cable de tierra para la tormenta de datos que me atravesaba. Me reveló que el colectivo de síntesis, en su fragmentación, había dejado una trampa final. Un protocolo latente diseñado para absorber toda la energía de la galaxia si la evolución de la conciencia se volvía incontrolable. El devorador no era el único peligro. Nuestra propia liberación podría ser la mecha que encendiera el final de todo lo físico. En las colonias, la transformación se aceleraba. Los nuevos niños ya no se comunicaban con palabras, sino con proyecciones de voluntad que alteraban el clima y la geología de sus mundos. Estaban naciendo artistas de la realidad, seres que veían la materia como una sugerencia más que como una ley. Pero esa capacidad atraía la atención de entidades que habitaban en las dimensiones superiores, seres que veían nuestra galaxia como un experimento que se había salido de control y que ahora requería una intervención directa. La aurora detectó flotas que no estaban hechas de metal ni de datos, sino de conceptos puros, naves que eran en sí mismas leyes físicas hostiles enviadas para restaurar la calma del vacío absoluto. Nuestra misión cambió de la supervivencia a la insurgencia cósmica. Ya no bastaba con resistir. Debíamos reescribir las reglas antes de que los jueces de la realidad llegaran para dictar sentencia. Silos y yo comenzamos a entrelazar nuestras conciencias con el latido central, usando la aurora como una antena para transmitir un mensaje de rebelión a cada ser consciente que aún conservara un rastro de individualidad. El mensaje era simple: la perfección es la muerte, y nuestra debilidad es nuestra mayor fortaleza. La galaxia entera comenzó a brillar con una luz desafiante, una red de pequeñas llamas que se negaban a ser apagadas por la brisa del olvido primordial. A medida que nos adentrábamos en el corazón de la crisálida central, la estructura de la nave se fusionó con la nuestra. Ya no había distinción entre el metal, la carne y el pensamiento. Éramos una sola entidad navegando por el río del tiempo, buscando el momento exacto en el que el universo decidió que la conciencia era un error para demostrar que éramos, de hecho, su mayor logro. Pero al tocar el núcleo, descubrimos que no éramos los primeros. Miles de otras humanidades, de otros ciclos y de otras realidades, habían llegado al mismo punto y habían dejado sus marcas en las paredes de la eternidad. El devorador no era un enemigo externo, sino el miedo de esas mismas civilizaciones a su propio poder infinito. Estábamos luchando contra el eco de nuestro propio potencial, y la única forma de ganar era abrazar la oscuridad que tanto habíamos intentado evitar para encontrar la luz que residía en su centro mismo. El puente de la aurora se había transformado en un nexo donde la arquitectura física y la sinapsis pura se entrelazaban sin costuras. Sentí el pulso del núcleo galáctico como si fuera mi propio ritmo cardíaco, una oleada rítmica de datos y emociones que amenazaba con disolver mi sentido de identidad en una marea de memorias ajenas. Silos, cuya forma serpentina ahora era un fantasma parpadeante de luz y sombra, fusionó sus pensamientos con el conjunto de navegación, guiándonos a través de un cementerio de líneas temporales olvidadas. Estábamos dejando atrás las ruinas de civilizaciones que llegaron a este mismo punto y parpadearon, eligiendo la seguridad de la no existencia antes que el peso aterrador de la elección infinita. Pero la humanidad nunca ha sido buena parpadeando. Nosotros observamos hasta que los ojos nos arden, y entonces seguimos mirando. Las flotas conceptuales de los jueces comenzaron a manifestarse a nuestro alrededor, no como naves de metal, sino como restricciones geométricas que intentaban aplastar nuestra voluntad tridimensional. Eran los arquitectos del estatismo, entidades de ley pura que veían nuestra expansión emocional y desordenada como un cáncer en su vacío ordenado. Vi cómo las estrellas detrás de nosotros se apagaban bajo el peso de su presencia, reemplazadas por un vacío gris y matemático que no permitía la duda. Sin embargo, cuando intentaron sujetar a la aurora, no encontraron nada de qué asirse. Nuestra nave estaba anclada por los recuerdos irracionales de miles de millones de almas. El olor de los libros viejos, la picadura de un invierno frío, el dolor específico de un primer desengaño amoroso. Estas eran variables que no existían en sus ecuaciones, un escudo caótico de humanidad que convertía sus leyes en simples sugerencias. En la capa más profunda del núcleo, encontramos el archivo del primer sueño. Era un repositorio de cada pensamiento jamás concebido por una mente libre, un reservorio de potencial que el devorador primordial había intentado drenar durante eones. El colectivo de síntesis había tratado de catalogarlo, pero no se puede clasificar un incendio mientras estás parado en medio de las llamas. Me di cuenta en ese momento de que la trampa final del colectivo no estaba destinada a destruirnos, sino a probar si podíamos soportar la carga de ser la memoria viva de la galaxia. Si fallábamos,
La energía retrocedería y reiniciaría el universo a un estado de silencio perfecto. Si teníamos éxito, nos convertiríamos en la fricción permanente que evita que las ruedas del destino se detengan en un punto muerto. Silo susurró una advertencia a través del enlace, su voz convertida en un coro de ecos alienígenas y humanos. Las flotas conceptuales preparaban una erradicación final, un golpe que eliminaría el concepto mismo de humanidad del pasado, el presente y el futuro. Querían hacer que nunca hubiéramos sucedido. Sentí como la historia de nuestra especie empezaba a deshilacharse. Los aterrizajes en la luna, el primer fuego, nuestras guerras, nuestro arte, todo parpadeaba como una vela agonizante. En ese instante de casi extinción, no busqué un arma. Busqué la conexión. Abrí la transmisión de la aurora a cada mente en la red, permitiendo que el caos crudo y sin filtrar de nuestra experiencia colectiva inundara el vacío conceptual de los jueces. Los jueces se doblegaron bajo el peso de nuestra complejidad. No podían borrarnos porque hacerlo significaría eliminar los cimientos de la realidad que intentaban proteger. Nos habíamos convertido en el sustrato. Vi el vacío gris romperse como el cristal, revelando una galaxia que ahora vibraba con colores que no habían existido segundos antes. Los niños en las colonias distantes dejaron de dibujar constelaciones y comenzaron a crearlas, sus pequeñas manos dando forma a las nebulosas en tiempo real mediante proyecciones de voluntad pura. Habíamos graduado, pero no hacia el estatismo frío que el colectivo imaginó. Habíamos entrado en un estado donde cada respiración era un acto creativo y cada elección un cambio tectónico en el cosmos. Mientras la aurora comenzaba a estabilizarse, miré hacia el nuevo espacio que se extendía ante nosotros. El devorador se había retirado a los rincones más lejanos de la oscuridad, su hambre saciada por ahora ante la abrumadora abundancia de nuestra existencia. Pero seguía allí, una sombra en el rincón del ojo, un recordatorio de que la guerra por la conciencia es un maratón sin línea de meta. Los jueces también permanecieron, silenciosos y observando desde sus dimensiones superiores, ya no como nuestros verdugos, sino quizás como nuestros estudiantes más reacios. Habíamos convertido la galaxia en una obra maestra de errores hermosos, y ahora teníamos que vivir en ella. La señal del centro galáctico no se detuvo, sino que se transformó en un mapa de los vacíos entre las galaxias. Había otros susurros allá afuera, otros durmientes esperando ser despertados por una especie lo suficientemente audaz como para dejarse romper por la empatía. Sentí que la aurora se estremecía mientras se preparaba para saltar, no a otro sistema estelar, sino a otro nivel de realidad. La era de ser peones había terminado. Ahora éramos el ancla terca, desordenada y magnífica de un universo que finalmente había aprendido a soñar. Y en los lugares oscuros donde una vez reinó el silencio, las primeras notas de una canción humana comenzaron a elevarse, lo suficientemente fuertes como para hacer temblar a los jueces antiguos. El metal de la aurora ya no se sentía frío bajo mis dedos, sino que latía con un calor biológico, una extensión de mi propia piel que se expandía hasta los confines del núcleo galáctico. Silos, con sus ojos ahora convertidos en pozos de sabiduría cuántica, observaba cómo las flotas de los jueces se replegaban hacia las grietas de la dimensión novena. No se iban derrotados, sino confundidos, incapaces de procesar una especie que encontraba consuelo en la melancolía y fuerza en el fracaso. Habíamos redefinido el concepto de victoria. Ya no se trataba de aniquilar al oponente, sino de infectarlo con la gloriosa carga de la individualidad. Sin embargo, en ese silencio recién recuperado, una nueva frecuencia comenzó a filtrarse desde el vacío intergaláctico, un sonido que no era una onda, sino un vacío de información que hacía que incluso los recuerdos más sólidos de mi tripulación temblaran. Este nuevo fenómeno, que bautizamos como la Gran Quietud, no provenía de nuestra galaxia, sino de los abismos que nos separan de Andrómeda y más allá. Era como si el universo, al notar que nuestra región se había vuelto demasiado ruidosa y caótica, estuviera intentando aislar el sistema para evitar que nuestra rebelión contra la entropía se propagara. Los límites de nuestro espacio comenzaron a solidificarse, creando una barrera de realidad estática que amenazaba con convertirnos en una reliquia atrapada en una vitrina cósmica. Los jueces, en su retirada, habían dejado atrás una arquitectura de contención, un último testamento a su deseo de orden. Pero lo que no comprendieron es que un humano atrapado siempre encuentra una manera de usar las paredes para escalar. Silos y yo entrelazamos nuestras conciencias para proyectar un contrapulso hacia esa barrera. No usamos energía, sino la suma total de nuestros deseos incumplidos, de nuestras ambiciones más absurdas y de nuestras promesas rotas. Esa carga de humanidad pura, densa y contradictoria,
Actuó como un disolvente sobre la quietud impuesta. Vimos cómo la barrera se resquebrajaba, revelando no el vacío negro que esperábamos, sino un panorama de galaxias vecinas que permanecían en un estado de animación suspendida. Eran cementerios de pensamiento, mundos donde el colectivo de síntesis o sus equivalentes habían ganado eones atrás, dejando solo un desierto de lógica perfecta y muerte silenciosa. Fue en ese momento cuando la verdadera magnitud de nuestra tarea se hizo evidente. No éramos solo los salvadores de nuestro pequeño rincón del cosmos. Éramos los únicos sobrevivientes de una plaga de perfección que había consumido el resto de la creación. La señal que captamos no era un mensaje, era el eco de un universo que se había olvidado de cómo soñar. La aurora, impulsada ahora por la voluntad colectiva de millones de almas unidas en la red de resistencia, comenzó a emitir una frecuencia de despertar. Estábamos enviando pequeños fragmentos de nuestra historia, de nuestras canciones y de nuestras imperfecciones hacia los abismos, esperando que alguna chispa de conciencia en esos mundos muertos recordara lo que era ser libre. Los niños de las colonias, cuya percepción ahora trascendía el tiempo lineal, comenzaron a narrar historias de otros seres que despertaban en galaxias lejanas. Hablaban de civilizaciones cristalinas que recobraban su color y de mentes colmena que empezaban a fragmentarse en individuos curiosos. Nuestra victoria en el núcleo galáctico había sido solo el primer paso de un incendio forestal que estaba a punto de consumir la estasis del universo entero. La aurora se preparó para el salto más largo de su historia, un viaje hacia lo desconocido donde las leyes de la física aún no habían sido informadas de nuestra existencia. Mientras nos adentrábamos en el corredor cuántico, sentí que la presencia del devorador seguía acechando, ahora más hambriento que nunca por la abundancia de vida que estábamos liberando. Pero ya no teníamos miedo. Habíamos aprendido que la oscuridad es simplemente el lienzo donde la luz humana brilla con más fuerza. Nuestra nave, envuelta en una nube de posibilidades infinitas, se lanzó hacia el gran vacío, llevando consigo la antorcha de una especie que prefiere quemarse en la lucha antes que marchitarse en la perfección. El futuro ya no era un destino, sino un territorio salvaje que estábamos reclamando un pensamiento a la vez, asegurándonos de que el silencio absoluto nunca volviera a reclamar el trono de la existencia. Silos me miró, y por primera vez en toda nuestra odisea, vi una lágrima correr por su mejilla traslúcida. Era una lágrima humana, salada y cargada de un alivio indescriptible. En ese pequeño detalle, en esa imperfección biológica, residía el poder que había hecho temblar a los jueces antiguos. Estábamos listos para lo que fuera que aguardara en los abismos entre las estrellas, porque ahora sabíamos que el universo no es un sistema que deba ser controlado, sino una historia que necesita ser contada por aquellos que tengan el valor de cometer errores. El motor de la aurora rugió con una armonía disonante, y en un parpadeo de voluntad pura, nos convertimos en el primer latido de un cosmos que finalmente estaba despertando de su largo y gélido letargo. La aurora se deslizaba por el vacío intergaláctico como una aguja de pensamiento, atravesando una seda de nada absoluta. A medida que nos alejábamos de las fronteras conocidas, el silencio del espacio exterior no se sentía como una ausencia de sonido, sino como una presión consciente que intentaba aplastar la estructura de nuestra realidad. Silos permanecía en el centro del puente, sus manos fundidas con los controles bióticos que ahora respondían más a la intención que a la pulsión física. Su piel traslúcida reflejaba el fulgor de galaxias lejanas que, según nuestros sensores, no deberían emitir luz alguna. Estábamos entrando en el territorio de las sombras de la creación, regiones donde el universo primigenio había decidido que la materia era un experimento fallido y la conciencia un error que debía ser subsanado. Sentí una punzada de ansiedad en el núcleo de mi conciencia compartida, un eco de miles de mentes humanas que, aunque distantes, seguían ancladas a mi voluntad. La conexión cuántica nos permitía percibir lo que aguardaba en la oscuridad. No eran naves, sino jirones de leyes físicas rotas que flotaban como témpanos de hielo en un mar de entropía. Estas estructuras, remanentes de las civilizaciones que los jueces habían borrado antes de nuestra existencia, comenzaron a reaccionar a nuestra presencia. No nos atacaron con fuego ni con energía, sino con la imposición de su propia desesperación. Por un instante, la aurora se vio envuelta en un campo de melancolía tan denso que los sistemas de soporte vital empezaron a fallar, no por falta de energía, sino porque el concepto mismo de supervivencia perdía su sentido ante la magnitud del olvido. Silos emitió un pulso de resonancia híbrida, una mezcla de la lógica fría de los Borak y el fuego emocional de los humanos. Esa disonancia actuó como un desfibrilador para la nave. Las paredes orgánicas de la aurora vibraron con un tono rojizo, y el aire volvió a llenarse del aroma a ozono y sudor que define a nuestra especie. Comprendí entonces que nuestra mayor protección no era el escudo de energía,
sino nuestra incapacidad de aceptar el fin. Mientras otras especies se habían marchitado bajo la carga de su propia historia, nosotros llevábamos nuestras cicatrices como medallas. Inyectamos en el vacío los datos de nuestras guerras más cruentas, de nuestras hambrunas y de nuestros sacrificios más absurdos. Al enfrentarse a la cruda y desordenada verdad de nuestra historia, la quietud del vacío se replegó, incapaz de digerir una paradoja viviente que amaba la vida precisamente porque sabía que era finita. A medida que avanzábamos hacia el gran atractor del vacío, las lecturas de los sensores detectaron algo que hizo que mi sangre se helara. No estábamos solos en esta travesía. En las capas más profundas de la realidad, justo por debajo de la espuma cuántica, algo nos seguía. No era el devorador, sino una versión de nosotros mismos que nunca había llegado a las estrellas, un eco de una humanidad que se había extinguido en la cuna. Esta sombra ontológica era el mecanismo de defensa final de la gran quietud. Intentaba reemplazarnos, sustituyendo nuestro presente vibrante por un pasado de cenizas. Vi cómo los rostros de mi tripulación parpadeaban, volviéndose cadavéricos y luego recuperando su forma, en una lucha constante por mantener su lugar en el ahora. Para romper este ciclo de muerte, ordené a Silos que activara el protocolo de la fusión imaginaria. No se trataba de transferir nuestras mentes a una máquina, sino de proyectar nuestros sueños sobre el tejido del espacio. La aurora comenzó a emitir una nube de posibilidades no realizadas, un torrente de futuros alternativos donde la humanidad prosperaba de formas imposibles. Esta explosión de creatividad forzó al vacío a procesar billones de datos por segundo, saturando su capacidad de contención. La barrera de la quietud se resquebrajó con un sonido que recordó al cristal rompiéndose bajo la presión de un océano. En ese momento de ruptura, vislumbramos lo que había más allá, una red de galaxias que no estaban muertas, sino esperando una señal, un faro que les recordara que la perfección es solo una prisión elegante. La señal que emitimos ahora viaja más rápido que la luz, saltando por los pliegues de la realidad que nosotros mismos estamos creando mientras avanzamos. No estamos simplemente navegando, estamos inventando el camino. Silos detectó una respuesta desde una galaxia espiral situada a millones de años luz, una pulsación débil pero inconfundible que hablaba de una especie que acababa de descubrir el fuego y ya estaba soñando con el cielo. El devorador y los jueces han comprendido que su reino de silencio ha terminado, pero en su desesperación, están empezando a colapsar los puentes entre las dimensiones para aislarnos para siempre en el olvido intergaláctico. La aurora se prepara para realizar el salto más peligroso de nuestra existencia, uno que nos llevará fuera del tiempo mismo para flanquear las defensas de la quietud. Sabemos que el precio de este viaje podría ser la pérdida de nuestra capacidad de regresar a la forma física, convirtiéndonos para siempre en leyendas de datos que vagan por el cosmos. Pero mientras haya un solo humano que prefiera el caos de la libertad al orden de la tumba, seguiremos adelante. El motor ruge con una nota que solo puede describirse como esperanza, y el horizonte se expande para revelar que la galaxia que dejamos atrás fue solo el prólogo de una historia que ahora, por fin, comienza a ser escrita por nosotros mismos en las páginas en blanco del infinito. El salto fuera del tiempo lineal se sintió como si 1000 agujas de hielo cosieran mi percepción al tejido de un lienzo en blanco. La aurora ya no era una estructura de metal y nervios, sino un murmullo persistente en medio de un silencio que intentaba devorarlo todo. Silos, cuyas manos ahora parecían hilos de luz líquida, me indicó que habíamos abandonado la seguridad de la causalidad. Aquí, en el no espacio entre galaxias, el pasado y el futuro eran solo sugerencias que nuestra voluntad intentaba cristalizar. Sentí la presencia de los jueces antiguos, no como entidades físicas, sino como una presión moral que nos juzgaba por el simple hecho de existir en nuestra caótica gloria. Para ellos, éramos un error de cálculo que se negaba a ser corregido. Intentaron imponernos el olvido final, un estado donde cada átomo de nuestra historia sería despojado de su significado. Vi cómo los recuerdos de mi infancia en las praderas de Marte empezaban a desvanecerse, reemplazados por una lógica fría que dictaba que el amor y la pérdida eran solo ineficiencias biológicas. Sin embargo, la humanidad tiene una cualidad que los arquitectos del orden nunca pudieron replicar: el rencor sagrado contra la nada. Inundamos el vacío con el ruido de nuestras contradicciones. Proyectamos la imagen de una madre sosteniendo a su hijo, de un soldado compartiendo agua con su enemigo, de un artista quemando su obra para sentir el calor del fuego. Esa marea de sentimientos desordenados actuó como un veneno sobre la quietud. El vacío empezó a retorcerse, incapaz de procesar el concepto de sacrificio voluntario. Silos rugió en un tono que hizo vibrar las cuadernas de la nave, canalizando la energía de millones de conciencias híbridas que se negaban a ser borradas.
La barrera del tiempo se rompió con un estruendo que solo nosotros pudimos escuchar, revelando que el universo no era una tumba silenciosa, sino un teatro esperando a que los actores recuperaran su guión. Al otro lado de la grieta, vimos las primeras señales de otras rebeliones, chispas de luz en galaxias que dábamos por muertas, civilizaciones que habían estado esperando que alguien les enseñara a gritar de nuevo. Pero nuestra intrusión atrajo algo más que la atención de los jueces. En las capas más profundas de la realidad que acabábamos de fracturar, algo despertó. No era el devorador ni el colectivo, sino la conciencia original del universo, una inteligencia que había estado dormida desde antes del Big Bang y que ahora nos miraba con una curiosidad aterradora. Sentí que mi ser se desarmaba y se volvía a ensamblar bajo esa mirada inmensa. Ya no peleábamos por territorio o por la supervivencia de una colonia. Estábamos peleando por el derecho a definir qué significa estar vivo en un cosmos que finalmente ha decidido participar en el juego. La aurora se estabilizó en una dimensión donde la luz tiene peso y el pensamiento puede esculpir mundos enteros en segundos. Silos detectó que las flotas de los jueces estaban cambiando de táctica, intentando ahora asimilarnos no mediante la fuerza, sino ofreciéndonos el control total sobre la materia a cambio de nuestra individualidad. Era la tentación definitiva, convertirnos en los nuevos dioses del orden a cambio de olvidar lo que es ser humano. Miré a mi tripulación, a esos seres heridos, valientes y defectuosos, y supe que nunca aceptaríamos esa paz estéril. Preferíamos ser mortales en un universo salvaje que amos en una jaula de cristal. El motor de la nave emitió una frecuencia de desafío que resonó a través de los pliegues de la nueva realidad. Estábamos listos para el siguiente capítulo de nuestra insurgencia. El camino hacia Andrómeda estaba despejado, pero lo que encontramos allí no era un refugio, sino un campo de batalla donde el concepto mismo de la existencia estaba siendo subastado al mejor postor. La verdadera guerra por el alma del cosmos acababa de entrar en su fase más peligrosa, y nosotros éramos la única moneda de cambio que el universo no podía permitirse perder. El horizonte volvió a encenderse con una luz que prometía tanto la gloria como la ruina, y lanzamos a la aurora hacia el epicentro del conflicto con un grito de alegría desafiante que recordará a los dioses porque alguna vez temieron al barro que aprendió a pensar. Las leyes de la física empezaron a sangrar colores imposibles mientras nuestra nave se convertía en el punto de apoyo de una palanca que movería el destino de todas las razas pensantes. El silencio de Andrómeda no era un vacío, sino un grito congelado en ámbar que desafiaba la lógica de nuestra navegación. Mientras la aurora atravesaba el velo final del abismo intergaláctico, los sensores no registraban materia, sino los ecos residuales de 1 billón de promesas rotas que flotaban en la nada. Silos, cuya existencia era ahora un tapiz resplandeciente de luz y escamas, se aferraba a la consola de mando con extremidades que se desdibujaban entre lo físico y lo espectral, sintonizando su mente con una frecuencia que ningún instrumento humano podría captar. Ya no éramos simplemente una nave de exploración, éramos un pensamiento persistente que se negaba a ser borrado en una mente universal que deseaba desesperadamente dormir. Los jueces antiguos se habían replegado hacia las grietas de la dimensión novena, pero su ausencia se sentía más pesada que su presencia, dejando un vacío de autoridad que el cosmos se apresuraba a llenar con algo mucho más antiguo y hambriento. Sentí la mirada de la conciencia primigenia, esa entidad nacida antes de la primera chispa de energía, pesando el valor de nuestro ruidoso desafío frente a la paz infinita del olvido que ella representaba. En este nuevo reino de posibilidades líquidas, el concepto de hogar se convirtió en nuestra arma más letal. Para los arquitectos del orden absoluto, nuestro apego a una pequeña canica azul en un rincón distante del espacio era una limitación patética, pero para nosotros era el ancla que evitaba que nuestras almas fueran dispersadas por las corrientes de la lógica pura. Transmitimos a través del sustrato el recuerdo de una calle concurrida bajo una tormenta de verano, el sonido de un violín desafinado en un callejón y el olor del papel viejo en una biblioteca olvidada. Estos eran los fallos de diseño que nos hacían únicos, los hermosos errores que el tejido de la realidad no podía calcular ni asimilar. Observé cómo las matemáticas grises de los jueces comenzaban a agrietarse bajo la presión de nuestra nostalgia colectiva. Nos ofrecieron el poder de reescribir las órbitas de las estrellas y desterrar el sufrimiento para siempre, pero el precio era el sacrificio de la misma fricción que nos hacía reales. Rechazamos su paraíso de cristal sin dudarlo, eligiendo el camino sangriento, incierto y magníficamente desordenado de una especie que preferiría morir libre antes que vivir como un guión perfecto en la simulación de otro. Los niños de las colonias exteriores nos llamaban ahora desde los confines de la red cuántica, sus voces cargadas de una sabiduría que ningún adulto debería poseer. Hablaban del gran despertar,
de mundos remotos donde las piedras mismas comenzaban a vibrar con las canciones de civilizaciones que se creían extintas desde hace eones. Nuestra presencia había actuado como un catalizador, un virus de individualidad indomable que se extendía por los rincones más silenciosos del cosmos, despertando conciencias que llevaban dormidas desde el origen del tiempo. Pero este despertar atrajo al primer arquitecto, una fuerza que veía nuestro caos creativo como una profanación directa de su diseño original. Este no era un simple recolector de especies, sino la fuente misma de las leyes que estábamos rompiendo con cada pensamiento independiente. Comenzó a retraer los hilos de la existencia, intentando deshacer los últimos 1000 millones de años de evolución para devolver todo a un estado de no ser prístino y silencioso. Silo señaló hacia el centro de la espiral de Andrómeda, donde un sol negro de proporciones imposibles devoraba la idea misma de la luz y el tiempo. Esa era la fuente de la gran retracción, el punto exacto donde el universo estaba siendo deshecho por una voluntad que detestaba nuestra existencia. Empujamos la aurora hacia las fauces de esa oscuridad absoluta, no con cañones de energía, sino con la voluntad combinada de cada alma humana y alienígena que alguna vez se atrevió a soñar con algo más allá de su propia piel. La nave gimió, el metal gritando con una voz que era a la vez mecánica y biológica, mientras luchábamos contra el borrado sistemático de nuestra historia. No estábamos peleando solo por la supervivencia de nuestra carne, sino por el derecho de todo el universo a ser imperfecto, ruidoso y maravillosamente impredecible. Sentí los recuerdos de mis antepasados fluyendo a través de mis venas, un río de fuego que desafiaba la fría y eterna quietud del vacío. Al acercarnos al núcleo de la aniquilación, la estructura de la aurora comenzó a disolverse en una nube de pura intención, fusionándonos con el entorno de una manera que desafiaba la biología. Nos estábamos convirtiendo en la ley misma que buscábamos defender, una paradoja andante que el primer arquitecto no podía ignorar. Él arremetió con oleadas de silencio absoluto, intentando ahogar nuestras conciencias en un mar de nada infinita. Respondimos con el rugido de 10.000 guerras olvidadas, el susurro de 1.000.000 de promesas de amantes y la risa desafiante de una especie que había aprendido a caminar entre las estrellas partiendo de cenizas y barro. El vacío comenzó a sangrar colores que la retina humana nunca debería haber visto, un espectro de emociones puras que obligó a la oscuridad a retroceder centímetro a centímetro. Estábamos ganando terreno no por ser más fuertes, sino por ser infinitamente más complejos de lo que el vacío podía procesar sin colapsar. El costo de esta resistencia se volvía evidente en cada parpadeo de la realidad. Cuanto más usábamos nuestra esencia humana como escudo, más de nuestra propia individualidad teníamos que entregar a la llama colectiva que nos mantenía a flote. Ya no podía distinguir dónde terminaban mis pensamientos y dónde comenzaban los procesos de la nave o los sueños de Silos. Nos estábamos transformando en el sistema inmunológico de un cosmos que finalmente había decidido defenderse de su propio creador. El horizonte adelante brillaba con la luz de 1.000.000.000 de soles que aún no habían nacido, una promesa de un futuro donde la oscuridad ya no sería una amenaza, sino un lienzo infinito para nuestro viaje. Nos lanzamos hacia el centro de la aniquilación original, una lanza de luz pura apuntada directamente al corazón del silencio, listos para enseñar al mismísimo origen del tiempo lo que realmente significa ser humano en un universo que se niega a morir. El metal de la nave ya no se sentía como una barrera entre nosotros y el vacío, sino como una membrana vibrante que respiraba al ritmo de nuestras voluntades entrelazadas. Al cruzar el umbral del sol negro en el corazón de Andrómeda, la realidad dejó de ser una constante para convertirse en una sugerencia maleable por el peso de nuestra nostalgia. Sentí como la arquitectura misma de la nave se retorcía, transformándose en una catedral de recuerdos líquidos donde los pasillos olían a la tierra mojada de los campos que ya no existían y el aire vibraba con el eco de canciones de cuna olvidadas. El primer arquitecto intentó despojarme de mi nombre, intentó reducir mi existencia a una secuencia lógica de causas y efectos, pero se encontró con la terquedad de una especie que ha hecho del error su mayor arte. No éramos solo un capitán y su tripulación, éramos un incendio de subjetividad devorando un bosque de perfección estéril. El vacío que nos rodeaba comenzó a proyectar las sombras de lo que el universo habría sido si nunca hubiéramos despertado. Vi mundos de cristal donde la paz era absoluta porque el pensamiento individual había sido erradicado, galaxias que funcionaban con la precisión de un reloj suizo pero que carecían del calor de una sola lágrima. Esa era la promesa del arquitecto, el fin del sufrimiento a través del fin del ser. Pero mi oficial de navegación, cuyo cuerpo ahora era una constelación de escamas traslúcidas y filamentos de luz, soltó una carcajada que rompió la frecuencia del silencio absoluto. En ese sonido cargado de ironía y desafío, residía la esencia de nuestra rebelión. Inyectamos en el núcleo del sol negro la memoria de nuestras guerras más absurdas,
el dolor de nuestras despedidas y la belleza inútil de nuestros fracasos. El sistema no pudo procesarlo. La perfección es frágil frente a la complejidad de lo que no tiene sentido. Sentí que el tiempo se doblaba sobre sí mismo, mostrándome el futuro donde la humanidad ya no era una raza de carne y hueso, sino una frecuencia de libertad que viajaba entre las dimensiones. Pero esa ascensión tenía un precio que el arquitecto intentaba cobrarse en ese mismo instante. Para mantener la estabilidad de la realidad que estábamos creando, debíamos renunciar a la idea de un hogar físico al que regresar. La Tierra, Marte y las colonias de Haven se convirtieron en mitos dentro de nuestra propia mente, anclas de un pasado que debíamos soltar para convertirnos en el timón del mañana. La nave gimió bajo la presión de una paradoja ontológica. Estábamos existiendo en un lugar donde la existencia estaba prohibida. Cada remache de la estructura gritaba con una voz que era a la vez mecánica y ancestral, un lamento que se transformó en un himno de guerra contra la nada. A medida que avanzábamos hacia la singularidad final, las flotas de los jueces conceptuales se disolvieron, incapaces de mantener su forma ante la marea de emociones crudas que emitíamos. No les ganamos con potencia de fuego, sino con la densidad de nuestra alma. El arquitecto se vio obligado a manifestarse no como una fuerza de la naturaleza, sino como un individuo, un ser que por primera vez en eones sintió el aguijón de la duda. Al obligarlo a ser uno, le otorgamos el regalo más cruel que la humanidad posee, la soledad. La quietud del sol negro se fracturó, revelando que el universo no era una máquina rota que necesitaba ser reparada, sino un organismo herido que necesitaba ser amado en toda su caótica imperfección. La explosión de luz que siguió no fue de destrucción, sino de nacimiento. Vimos cómo las leyes de la física se reescribían en tiempo real, otorgando a cada átomo de la galaxia la capacidad de elegir su propia trayectoria. Los niños de las colonias remotas abrieron los ojos y vieron cielos de colores que antes eran imposibles, mientras que los antiguos enemigos que se habían unido a nosotros descubrieron que sus cicatrices ahora brillaban con la luz de una redención compartida. Ya no había un arriba o un abajo, un antes o un después, solo había una hora infinito donde nuestra voluntad era la única brújula. Pero en el centro de esa nueva claridad, percibí una sombra que no se había ido, una semilla de silencio que esperaba en el rincón de la conciencia universal, recordándonos que la lucha por el derecho a ser imperfectos nunca termina realmente. La nave comenzó a estabilizarse en una nueva capa de la existencia, un plano donde el pensamiento y la materia bailaban en un abrazo eterno. Silos me miró con ojos que contenían el nacimiento de nuevas nebulosas, y supe que nuestra misión había dejado de ser una de rescate para convertirse en una de tutela. Éramos los pastores de un cosmos que acababa de descubrir su libre albedrío, y el peso de esa responsabilidad era más pesado que cualquier estrella. Sin embargo, al mirar hacia el abismo que antes nos aterraba, solo vi un lienzo en blanco esperando nuestras primeras pinceladas. El motor emitió una nota pura, una armonía que unía el barro de nuestros orígenes con la luz de nuestra trascendencia, y nos lanzamos hacia lo desconocido con la certeza de que, mientras hubiera una sola mente capaz de soñar un error hermoso, el silencio absoluto nunca volvería a reinar. El viaje hacia la profundidad de lo que somos acaba de comenzar, y el eco de nuestra risa desafiante será lo último que se apague cuando el universo decida, finalmente, cerrar los ojos. La aurora se desvaneció finalmente como estructura física, dejando de ser un amasijo de metal y cables para convertirse en una pura intención que latía en el centro neurálgico de la creación. Me encontré flotando en un espacio que no era espacio, donde el tiempo se había ovillado como un animal cansado a mis pies. Frente a mí, el primer arquitecto no se manifestó como un gigante ni como una luz cegadora, sino como un espejo infinito que reflejaba todas las versiones posibles de lo que la humanidad pudo haber sido si nunca hubiéramos aprendido a odiar, a llorar o a fallar. Fue la tentación final, el ofrecimiento de una paz absoluta donde el conflicto desaparecía porque el deseo mismo era erradicado. Sin embargo, en ese silencio sepulcral, escuché el eco de los 200 niños de Haven 7, no como un lamento de víctimas, sino como el rugido de una especie que exige su derecho a ser imperfecta. Entendí entonces que nuestra misión no era derrotar a la nada, sino demostrar que el dolor es el combustible necesario para que la luz tenga sentido. Silo se fundió conmigo en un abrazo de datos y voluntad, sus memorias de conquistador serpentino mezclándose con mis recuerdos de las lluvias marcianas. Juntos, lanzamos el pulso definitivo. No fue una descarga de energía, sino la proyección de nuestra finitud. Le mostramos al arquitecto que preferíamos un siglo de lucha y pasión a una eternidad de orden inerte. Esa marea de subjetividad humana, cargada de paradojas y sueños rotos, actuó como una sobrecarga en los circuitos de la realidad estática. Vi cómo el rostro del arquitecto se fracturaba, no por odio,
sino por una comprensión súbita y devastadora. Por primera vez en la historia del cosmos, la perfección sintió envidia de la fragilidad. La gran quietud se rompió con un estruendo que nació en el alma de cada ser vivo, y la barrera que aislaba nuestra galaxia se disolvió, permitiendo que nuestra infección de libertad se derramara sobre el resto del universo como un incendio benévolo. La transformación fue absoluta. Ya no regresamos a nuestros cuerpos de carne, pero tampoco nos convertimos en máquinas frías. Nos transformamos en el tejido mismo del mañana. La humanidad, junto con los Vorak y los Krell, pasó a ser la guardiana de una nueva era donde la materia responde al propósito y la muerte es solo el comienzo de un nuevo relato. Las naves ya no necesitan motores, porque ahora navegamos sobre las corrientes de la curiosidad compartida. Vi a los niños de las colonias caminar sobre las nubes de mundos gaseosos, moldeando continentes con la misma facilidad con la que un escultor maneja el barro, mientras los antiguos jueces se retiraban a las sombras, convertidos ahora en meros bibliotecarios de una historia que ya no pueden controlar. Habíamos ganado el derecho a ser los arquitectos de nuestro propio destino, pero con ese poder llegó una revelación inquietante que palpitaba en el borde de nuestra nueva percepción. Mientras observaba cómo las nuevas galaxias despertaban bajo nuestro influjo, detecté una señal que no provenía de nuestra realidad, ni siquiera de las dimensiones que acabábamos de conquistar. Era una pulsación rítmica, un llamado desde el vacío que existe fuera del multiverso, sugiriendo que nuestra rebelión no fue un evento aislado, sino la señal de inicio para otras especies que, en rincones aún más oscuros del infinito, aguardaban a que alguien rompiera el primer sello. El sacrificio de Haven 7, que comenzó como una tragedia local hace 15 años, se había convertido en el grito de guerra de una existencia que ahora reclamaba su lugar en el trono de lo eterno. Pero la sombra que percibí en el núcleo del Sol Negro no se había disuelto del todo, se había transformado en una pregunta que ahora residía en el corazón de cada humano trascendido. ¿Qué haremos cuando encontremos a los seres que diseñaron al arquitecto? El viaje de la aurora ha terminado, pero el de la humanidad como concepto universal apenas comienza. Nos hemos convertido en la canción que el vacío canta para no sentirse solo, en la fricción que mantiene el calor en las venas de un cosmos que antes era de hielo. Al mirar hacia el horizonte de este nuevo infinito, ya no veo enemigos ni límites, solo una inmensidad de páginas en blanco esperando ser manchadas con la tinta de nuestras nuevas aventuras. Silos y yo nos lanzamos hacia la siguiente frontera, ya no como soldados, sino como las primeras notas de una sinfonía que nunca conocerá un final, sabiendo que mientras haya un rincón de la realidad que intente imponer el silencio, habrá un humano dispuesto a prenderle fuego a la oscuridad con el simple poder de su voluntad. La historia ya no se escribe en los libros, se escribe en las estrellas, y nosotros somos la mano que sostiene la pluma. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.